Bueno, chicas, bienvenidas a este espacio. No sé si damos hasta las 6:35 para esperar a que se unan más personas o iniciamos ya. Buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. ¿Podemos Hola, unos minuticos? Sí, podemos Li- esperar. ¿Tenemos más? listo, perfecto. Esperamos. Saludo por aquí a la profe Paula Marcela Divantoque y a la profe Marta Cecilia, que nos acompañan en la red de curso. Un saludito especial, ya pronto para Hola, buenas tardes, vacaciones. profe. Buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarles y poder estar con ustedes en este espacio. Igualmente, hola, profe Catalina, hola, profe Marta, ¿cómo estás? Y bueno, estimados y estimadas estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Entonces vamos a dar una esperita 6:35, que se unan más personas a esta webconferencia y damos inicio. Vamos a tocar algunos temas que van a ser muy, muy importantes para ustedes en las fases intermedias específicamente. Y que les va a ayudar muchísimo, especialmente pues en esta fase 2 que vamos a ver un poco, o estamos leyendo un poco sobre la historia de la psicología social. Vamos a explicar también un poquito pues cómo es el trabajo y escuchar las dudas que también ustedes tengan a nivel teórico o a nivel pues como del trabajo, logística y demás. Entonces vamos a dar una esperita y en breve iniciamos.
Bueno, mis queridas, pues creo que ya son las 6:38, creo que ya, pues las personas irán llegando un poco. Vamos entonces a dar apertura a esta webconferencia. ¿Me confirman que se vea la pantalla, porfa? Sí se ve, profe. Listo. Sí, profe, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar pues como inicio a esta webconferencia, pues ustedes ya nos han visto un poco por los foros, también por la mensajería interna, pero pues sí me gustaría un poco como presentarnos un poco mejor para que ustedes nos conozcan, sepan pues quiénes los estamos acompañando en este proceso. Entonces voy a iniciar yo. Mi nombre es María Catalina Echeverry, yo soy psicóloga, soy adicionalmente magíster en sociología y bueno, he estado vinculada a la UNAD ya más o menos un año, he estado como directora de curso y también tutora de algunos cursos. Entonces, generalmente en los periodos 1605 y 1602. Entonces, por aquí lo que ustedes requieran, con mucho gusto, me pueden escribir a la mensajería interna, al usuario de Teams, que ahorita les dejo pues como mi usuario de Teams por el chat, para que lo que ustedes requieran, con todo gusto, pues estaremos como para atender todas las solicitudes. Entonces, me gustaría un poco que las profes que nos acompañan en este curso de la red de curso, la profe Paula y la profe Marta, se puedan presentar antes pues como de iniciar con la webconferencia. Bueno, mucho gusto. Gracias, profe Catalina. Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Mi nombre es Paula Divantoque. Los acompaño, por supuesto, desde el curso de Psicología Social. Soy de profesión psicóloga también, magíster en Psicología Social. Y bueno, a partir de, bueno, en este periodo académico los acompaño pues acá en este curso desde la escuela, desde la EXA, ¿cierto? Y estoy pues en total disposición de apoyarles, de orientarles, de acompañarles en cada uno de sus procesos académicos, pues quienes de pronto ya me reconocen como su tutora, su docente en curso. Quedo en total disposición también de resolver las dudas, inquietudes, cualquier dificultad, cualquier situación, novedad que ustedes pues de pronto en algún momento lleguen a presentar, que sientan que les impide avanzar en su proceso académico, pues es importante que a tiempo, de manera oportuna y asertiva, me lo hagan saber, pues para poderles orientar y apoyar de manera pertinente y oportuna. Bueno, entonces, al igual, mi correo, pues lo encuentran ustedes en algunas comunicaciones que ya he tenido con ustedes. Mi correo, se pueden comunicar conmigo también a través de la mensajería interna del curso y también a través de Teams. Bueno, me consiguen como paula.divantoque. Entonces, bienvenidos. Gracias, profe Catalina. Muchas gracias, profe Paula, profe Marta. No sé si nos estás escuchando. Sí, sí, aquí Bien, estoy, mi profe. Gracias. listo. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Marta Ocampo, soy también psicóloga, al igual que mis colegas. Especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tengo una maestría en intervención social. Estoy muy contenta de poder tener este curso en este periodo y por supuesto estoy muy atenta a colaborarles en lo que requieran, las retroalimentaciones. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme por el Teams. Yo tengo mi Team particularmente descargado en el celular, entonces para mí a veces es mucho más práctico poder responderles porque de alguna manera es una herramienta bastante práctica y que así que podemos tener como mejor comunicación y yo sé que seguramente algunos de ustedes trabajan, entonces las dinámicas son totalmente diferentes, entonces bueno, hay que también ser un poco empáticos con la situación de cada uno, entonces no les dé pena escribirme que yo respondo de verdad. Si es muy tarde de la noche, como lo han hecho algunos estudiantes, yo al día siguiente respondo, entonces no hay ningún inconveniente. Estoy aquí también para apoyarles en lo que ustedes necesiten, no les dé pena. La idea es que este sea un curso bastante dinámico, bastante productivo y sobre todo que ustedes tengan un buen aprendizaje alrededor de todo este curso. Listo, mis profes. Bueno, Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias por el acompañamiento, por estar todo el tiempo atentas a los procesos con los estudiantes. Para las estudiantes y los estudiantes que nos acompañan, tienen unas excelentes tutoras que los acompañan en los procesos. Entonces, pues bueno, ya saben, cualquier duda, información, necesidades, apoyos que necesiten, con mucho gusto estamos pues como para atender estos procesos. Vamos entonces, pues como a dar inicio a esta primera webconferencia. La idea es poder abarcar de manera muy rápida algunos temas que van a ser muy necesarios para ustedes, especialmente en esta fase 2 que tiene que ver con la historia de la psicología social. Tienen allí ustedes 3 textos muy interesantes que recogen, digamos, de una manera bien particular lo que ha sido pues como esta historia. El texto de Ovejero del libro de Psicología Social Crítica, pues es una revisión histórica muy interesante frente al proceso de construcción de la psicología social, y los va pasando, digamos, también, y va haciendo también algunas críticas a ciertas revisiones históricas que se han hecho de antaño, un poco siempre llevándonos a los procesos entre Estados Unidos, Europa y algo de Latinoamérica. Está el texto de Ignacio Martín Baró, pues él es fundador, psicólogo y jesuita salvadoreño, fundador de la psicología social de la liberación, pues que nos también hace una crítica por allá en los años 70, 80, importante a la psicología que se venía construyendo y que se venía impartiendo en América Latina, donde, bueno, va a resaltar algunas ideas que van a también a congeniar y van a estar muy de la mano con aquello que se conoce como la psicología social posmoderna o la psicología social crítica o la psicología social nueva, que vamos a ver que Latinoamérica va a estar en sus movimientos de la psicología social de la liberación, de la psicología social comunitaria o psicología comunitaria, muy de la mano con este movimiento de la crisis de los 70 que vamos a ir un poco comprendiendo. Y un texto de Edgar Barrero que nos pone un poco en sintonía frente a en Colombia, cómo está el proceso, ¿no? Es un texto del 2016, pero creo que es un texto que nos permite ir viendo pues cómo iba el avance, y también al que hoy podemos mirar con ojos del 2025 y mirar, bueno, hemos ido avanzando en algunas cosas que hace una década pues nos tenían un poco en gran preocupación. Entonces, vamos a dar pues inicio pues como a estos elementos que nos parecen importantes, y lo primero, y con lo que quiero empezar y también con lo que quiero terminar, es cuáles han sido, digamos, esos enfoques frente a los cuales, o estas perspectivas frente a las cuales se ha concebido el enfoque psicosocial. ¿Y por qué esto es importante? Es muy importante porque en el texto de Ovejero, el capítulo inicia de una forma muy interesante y dice: la psicología social es el estudio de estos procesos de influencia mutua entre las subjetividades y los procesos estructurales y la constitución de las sociedades. Por lo tanto, hablar de una historia de la psicología social es también hablar de una historia de la psicología en general, ¿sí? En la medida en que cada vez más nos acercamos a posturas, ¿cierto? Esto, digamos que con claridad algunos teóricos en el mundo, Ibáñez, Iñiguez, el mismo Pablo Fernández Kislev, pero aquí en Colombia también profesores como Juan David Villa, como Claudia Tovar, como Álvaro Díaz, como el profe Carlos Arango, vienen insistiendo en que el enfoque psicosocial deben ser unas gafas con las que debemos empezar a mirar la realidad todos los psicólogos, independientemente de si estamos ejerciendo en la clínica, en lo organizacional, en lo educativo, en lo jurídico. Y tiene que ver con esta percepción entre lo dual y lo procesual, que va a cobrar mucho sentido cuando vamos avanzando, digamos, en los procesos históricos. Y lo primero tiene que ver con esta concepción dual, que va a estar muy de la mano con esta primera rama o este enfoque hegemónico hasta antes de los años 70, un enfoque que
estuvo muy fuerte en Estados Unidos, que fue muy fuerte para los procesos, por ejemplo, de guerras, este periodo entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y es esta visión muy dada en que la psicología social o el enfoque psicosocial son dos elementos duales, digamos, de una dualidad que van a interactuar, pero que cada uno tiene como su esencia particular. Entonces, por un lado está el individuo, por el otro lado está la sociedad, ¿cierto? Son dos cosas o dos entes aislados que se encuentran, ¿cierto? Y se generan procesos causa-efecto, ¿sí? Entonces, de aquí es muy particular, por ejemplo, algunas explicaciones que se han dado a lo largo de la historia, por ejemplo, como toda la teoría de Le Bon de las masas, ¿sí? Entonces, los grupos ejercen unas influencias y la gente simplemente responde como si fuera una causa, un efecto, un proceso de condicionamiento, ¿sí? Mientras que, por otro lado, las miradas procesuales son miradas en las cuales estas dos entidades, que son, digamos, estos elementos que se estudian dentro de la psicología social, esta relación entre el individuo y la sociedad, no son dos entes separados que se influencian como una especie de causa-efecto, pero siguen siendo separados, ¿sí? Como si la sociedad no constituyera el sujeto y el sujeto no constituyera la sociedad, ¿cierto? Que es una pregunta como la del huevo y la gallina, sino que son dos entes que van unidos, que no se pueden separar, una mirada completamente relacional, interactiva, ¿sí? Intersubjetiva, muy de la mano de las posturas postestructuralistas y del construccionismo social, ¿sí? Lo social como un movimiento, lo psicosocial como un movimiento constante donde no se sabe quién constituye a quién, ¿sí? Si el sujeto constituye la sociedad, si la sociedad constituye el sujeto, o es más bien una cuestión dialéctica, ¿sí? Entonces, esto va a ser supremamente importante porque estas visiones son las que han acompañado a la historia de la psicología social. Si nos quedamos con las visiones procesuales, por aquello es que ubicamos que el enfoque psicosocial hoy son unas gafas necesarias con las cuales debemos mirar los fenómenos que nos atañen, incluyendo los clínicos, ¿sí? Porque cada vez más tenemos en los consultorios personas que se quejan de la soledad de la pareja o relaciones de pareja con unas formas muy interesantes, ¿cierto? Esto del gosteo, del pocketing, ¿sí? Del snacking, que son además términos que siempre vienen en inglés, que es muy particular, ¿sí? Y que uno dice, ¿cómo han cambiado las relaciones hoy, ¿no? Entonces, el gosteo creo que es algo que conocemos mejor, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto del packing, ¿cierto? Es como aquel que gostea y aparece un tiempo después con un hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿No? Este tipo de prácticas, ¿sí? O o estas otras que tienen que ver con el snacking, por ejemplo, que es aquellas personas que abren cuentas en Tinder, que tienen muchas citas y las citas no son realmente para establecer una relación de pareja o una búsqueda sexoafectiva quizás, sino simplemente que los inviten a comer. Entonces uno empieza a encontrar unas formas, ¿cierto?, de relacionamiento, cada vez un mundo más solo, más interconectado, donde el individualismo prima un montón, donde la competencia prima un montón, por lo tanto es muy difícil establecer pareja, ¿sí? Los problemas de pareja tienen que ver muchas veces con estas dificultades para encontrar un otro compañero, colega, familia que esté dispuesto a hacer una relación, ¿sí? Entonces, no es una cuestión solamente subjetiva de los elementos de la constitución, por ejemplo, de las figuras primarias, que sería una explicación bastante clínica, claro que lo es, ¿cierto? Pero también hay que poner esto en un contexto cultural, histórico, social, político, económico un poco más amplio, ¿sí? Por eso es que cada vez nos acercamos a miradas de enfoque procesual donde las gafas psicosociales van a ser muy importantes. Entonces lo que vamos a ver es cómo se construyó estas dos miradas, ¿sí? Y por qué hoy hablamos entonces de una mirada procesual. Lo primero que tenemos que decir, esto lo van a encontrar de manera muy, muy clara en el texto de Ovejero, es bastante
pues como muy limpio como lo propone, y es, hay dos ramas dentro de la psicología en general que siempre, digamos, han permeado la psicología y mucho más a la psicología social. Por un lado están todas estas ideas de John Locke, ¿cierto? El asociacionismo, el empirismo, etcétera, ¿sí? Donde tenemos una psicología individualista, ¿cierto? Todo lo que sucede, ¿cierto? Una psicología muy Wundt, ¿cierto? Del lado de la psicofisiología o de la psicofísica, una psicología muy dada a lo que pasa en las estructuras cerebrales, ¿cierto? Una psicología muy dada a lo que sucede en el sujeto internamente, psicológicamente, y lo psicológico muy centrado en el cerebro, ¿sí? Y donde todos los estudios, ustedes ya han pasado por esto, son estudios experimentales, ¿sí? Estudios con sujetos además patológicos, ¿no? Entonces, el paciente Phineas, que era el paciente que en un accidente, en una construcción, se le entierra una vara de hierro en el prefrontal y cambia completamente de personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las estructuras comprometidas allí? ¿Qué elementos entonces son aquellos basados en la evidencia, por ejemplo, que hoy hablamos, que nos permiten ubicar esos cambios en el comportamiento? Pero Ovejero nos advierte y nos dice, esta no ha sido la única rama de la psicología y no ha sido la única postura de antaño, ¿sí? De inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, sino que él trae entonces a Herder y dice, ojo, porque Herder tiene otra visión y es una visión que estando en plena ilustración, estando en plenos albores de los procesos de la modernidad, es crítico con los procesos de ilustración y es crítico con los procesos de experimentación, ¿sí? Entonces, miren que es una persona que está ubicada en esa época, en lo más o menos contemporáneo de John Locke, pero también ya tiene otra visión, ¿sí? Y en este debate ha estado constantemente, por eso ese texto de Ovejero es un texto muy, muy, muy particular, muy bien escrito, en el cual nos va mostrando cómo se va constituyendo la psicología y la psicología social tanto en Estados Unidos como en Europa, bajo estas dos tensiones. Sin embargo, como todos conocemos y ya, pues ustedes en su proceso de formación y nosotras hace algún ratito, no mucho, sabemos que aquella visión que ha sido hegemónica dentro de la psicología ha sido la visión de John Locke, ¿cierto? Esta visión individualista, experimental, ¿sí? Donde casi que todo sucede con esta metáfora representacional del cerebro como un computador, y de allí se desprende lo que dentro de la psicología social se conocen como la psicología social psicológica, que inicia con Alport, McDougall, Ross y el grandioso Lewin, y la psicología social sociológica, que de alguna manera inicia también, es muy curioso porque George Herbert Mead era estudiante de Watson Skinner, bueno, no me acuerdo cómo va la secuencia, pero digamos es pupilo de este conductismo, ¿sí? Sin embargo, se salta un montón y aparece el interaccionismo simbólico, ¿cierto? Entonces, un poco para que miremos que siempre han estado estas dos tendencias allí, ¿sí? También aquí va a ser importante retomar algunos elementos, por ejemplo, como Moscovici, un poco más tarde, sí, un poco mucho más tarde, de George Herbert Mead. Pero vamos entonces como un poco a ir denotando esto. ¿Cuáles son las características entonces de esta primera rama de la psicología social? Y en este dibujito que intento hacer, ¿cierto? Un poco aquí ustedes van a encontrar, más adelante vamos a ver que van a encontrar como todas las teorías que los psicólogos usamos, como los estereotipos, las atribuciones, la percepción social, las teorías sobre la influencia social que nos llevan, por ejemplo, a comprender estos procesos de obediencia, por ejemplo, lo que pasa en las sectas. ¿Sí? Estos casos de los suicidios masivos en las sectas vienen de estas, se comprenden con estos elementos de esta psicología social, psicológica muy fuerte en los años
20s, 30s, 1920, 1930, con este gran boom de la experimentación en psicología, con estos grandes experimentos que ustedes seguramente recordarán, por ejemplo, aquellos de la influencia social del efecto halo y el de Ash, donde meten a un montón de personas en un recinto, los ponen de acuerdo para decir que una luz que van a proyectar es azul, realmente es verde, pero todos dicen que es azul, y entra el sujeto experimental, ¿cierto? El pobre chivo expiatorio, y con la presión social termina diciendo que es azul, por más de que él en un primer momento haya dicho que es verde y lo vea verde, ¿sí? O esos otros experimentos, por ejemplo, el experimento de Milgram en la universidad, no sé en qué universidad, donde puso a estudiantes a hacer de carceleros y de encarcelados, y bueno, esto terminó un poco complejo con algunas personas un poco trastornada, ¿cierto? Pero que de alguna manera nos va hablando, ¿cierto? Que hay, sí, elementos representacionales sobre cómo configuramos el mundo y cómo generamos entonces estereotipos, ¿sí? Y que son ideas fijas y que son ideas frente a las cuales vemos el mundo. Entonces, si hemos crecido con una idea fija sobre algo, siempre vamos a mirar el mundo con esa idea fija. ¿Sí? Entonces, de aquí es donde vienen, por ejemplo, estas ideas sobre todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, ¿sí? O todo lo del pobre robado, por ejemplo, ¿sí? Estereotipos radicales, pensamientos radicales. Entonces, lo social estaría como ubicado aquí, en el cerebro, ¿cierto? Todas las ideas sobre el mundo y lo social está ubicado en el cerebro, se produce en el cerebro de acuerdo a los estímulos con los que nos relacionamos, ¿no? Esta metáfora representacional del computador, muy marcada aún por estos elementos conductuales cognitivos, ¿sí? Muy marcada entonces por, si todo ocurre en el cerebro, entonces todo ocurre dentro del sujeto, ¿sí? Y el sujeto es el único culpable o héroe de su propia historia, ¿sí? Donde toda la metodología estaba dada por el positivismo, lo que se pudiera comprobar, ¿sí? Por la experimentación, momentos muy controlados dentro de un laboratorio. Aquí cabe aclarar que Lewin en algún momento también empieza a ser muy crítico estando en este momento, diciendo hay algunos fenómenos muy difíciles de agarrar. Por ejemplo, él estaba en el momento de estas llegadas a Estados Unidos de estos primeros migrantes, preguerra, primera guerra y post Primera Guerra Mundial a Estados Unidos, donde aparecieron las pandillas. Hay una gran película que se llama Pandillas de Nueva York, donde pueden ubicar este proceso, ¿sí? Y para él era, pues, ¿cómo controlamos aquí? Muy difícil controlar las variables, ¿sí? Y donde hay una psicologización de la vida y de las estructuras sociales, es decir, todo lo que ocurre es culpa del sujeto, se le dañó algún cable, algún neurotransmisor, etcétera, ¿sí? Esta postura fue reinante durante el siglo XIX y en el siglo XX fue muy fuerte en este periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿sí? Sin, digamos, Ovejero en el texto es muy crítico en decir la historia se ha contado mal, algunos piensan que primero inicia en Estados Unidos y que luego se va a Europa. No, esto, Ovejero nos trae ejemplos muy interesantes de cómo esto es concomitante tanto en Europa como en Estados Unidos. Luego, digamos, viene un cambio sutil, muy, muy, muy sutil en los años 40, 30, 40 de la psicología social, sociológica. Su mayor representante es George Herbert Mead, pero aquí le unimos a otros como Moscovici, por ejemplo, donde este sesgo individualista, ¿cierto? Todo ocurre dentro del cerebro, se cambia por un patrón de la interacción, es decir, no todo ocurre en el cerebro, sino para que ese cerebro pueda hacerse las imágenes, hacerse los estereotipos, las atribuciones, las actitudes, las representaciones que requiere, pues debe comprender los símbolos. ¿Y quién le enseña esos símbolos? Un otro, ¿sí? Un otro, por eso ustedes van a leer La construcción social de la realidad, que es un bellísimo texto. Ojalá se lo lean todo con notas de pie de página porque es muy interesante realmente. Eh, y ese otro generalmente son pues las personas más cercanas, pero también ese otro grande que es la cultura, ¿cierto? Eh,
Si yo a ustedes les pido en este momento que piensen en una gualtrapa, seguramente algunos no llegan a pensar en nada, porque no tienen un símbolo para eso, no tienen un significado para eso, ¿sí? Entonces, quien nos enseña esos significados y esos símbolos con los cuales vamos pensando el mundo son esos otros. Y es a partir de esa interacción, por eso aquí en este dibujito que ustedes ven acá, lo social está en la mitad, esa interacción con el otro nos va llenando de símbolos, de significados, de significantes y con eso vamos comprendiendo el mundo. Es decir, por acá la psicología social sociológica nos empieza a dar un tip. Sí, hay una representación que se hace en el cerebro, pero esa representación no viene, surge sola del cerebro, surge de la interacción con otros. Es decir, hay algo social que está en el medio de las personas, ¿sí? Y aquí entonces ya se empiezan a proponer otras metodologías que no son el experimento, por ejemplo, ¿sí? Luego viene la gran crisis de los años 70, que es una crisis que no solamente le ocurre a la psicología, sino que le ocurre a todas las ciencias, y esto está derivado de lo que ocurre con Einstein y la teoría de la relatividad, que básicamente cambia todo lo que se conoce, incluso de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces no es una cosa que solo le ocurre a la psicología, no es una cosa que solo le ocurre a las ciencias sociales, sino que le ocurre incluso a las matemáticas, ¿sí? O a la física, como las grandes reinas ciencias disciplinarias de las ciencias naturales, ¿sí? Y aquí entonces empieza a haber una crisis del positivismo, del pospositivismo, se empieza a decir, los experimentos no son la única forma o fallan, ¿no? Que es lo que le empieza a pasar, por ejemplo, a Planck, que es un contemporáneo y seguidor de Einstein, con algunos experimentos sobre los fotones de la luz. Y empiezan a decir, los experimentos no son tan controlados, no podemos controlar en realidad todo lo que sucede, ¿sí? Y hay cosas que entran en caos, ¿no? Entonces aquí vienen todas estas, las teorías del caos y demás. Y empezamos entonces a decir que nos volvemos a hacer la pregunta epistemológica, por eso es una crisis de las ciencias, sobre qué es la realidad y cómo conocer esa realidad, ¿no? Que es la pregunta de la epistemología. Y aparece también unas preguntas, después de 2 guerras mundiales en menos de 50 años, pues uno se tiene que preguntar qué está haciendo. Si se supone que la psicología es una disciplina que viene a ayudar, pues ¿qué ha pasado? Porque no estamos cumpliendo con nuestra misión, ¿sí? No estamos cumpliendo con generar bienestar psicológico, bienestar social, calidad de vida, resiliencia. No estamos haciéndolo, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia entonces social de nuestros estudios? ¿Y será que tenemos que seguir metidos en los laboratorios? ¿O será que tenemos que salir a ver las realidades sociales y empezar a encontrar dentro de esas realidades sociales otros conceptos o encontrarnos con otras voces disciplinarias, la antropología, la ciencia política, la sociología, las artes incluso, ¿sí? Y aparecen entonces dentro de de esta gran crisis elementos importantes como el construccionismo social, que ya tiene sus pinitos un poco atrás, como lo veíamos, desde el interaccionismo simbólico de Mead, ¿sí? Y aparece el postestructuralismo, ¿cierto? Donde nos dice, no todas las estructuras son fijas, no todos los roles son fijos. Recuerden también que los años 70 es un momento en el que se ha pasado por 2 guerras, pero además se ha pasado por unas revoluciones culturales súper importantes, donde los roles sociales quedan en entredicho, ¿sí? Los jóvenes ya no quieren ir a la guerra, salen los hippies, ¿sí? Las jóvenes ya no quieren ser madres y dedicarse al esposo, porque aparece además la píldora anticonceptiva y aparece la revolución sexual, la minifalda, el no sostén, el rock and roll, ¿sí? Y por eso el eslogan era hagamos el amor y no la guerra, ¿sí? Una suerte de caída de los roles, las estructuras empiezan a caerse, ¿sí? También. Y por eso entonces empezamos a decir que nace una psicología social nueva, algunos le llaman psicología social posmoderna, psicología social nueva, psicología social crítica, pero esto se da en todas partes, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que nos atañe bastante con grandes teóricos
muy importantes que vienen de la psicología, pero también de otras ciencias, ¿sí? La sociología, por ejemplo, con Falsborda y su investigación acción participativa, ¿sí? Pero también en otros puntos del sur global que hoy empiezan a surgir, ¿cierto? Estudios en la India, estudios en África, muy interesantes que también empiezan a estar bajo estas nociones. ¿Qué caracteriza a la psicología social posmoderna o a la psicología social crítica? Básicamente, ¿cierto? Y esto va a ser muy importante para el debate que ustedes tienen que hacer en esta segunda fase, ¿sí? Porque la pregunta es ustedes como psicólogos sociales, ¿cuál es su devenir hoy? ¿Cuál es su acción hoy? ¿Sí? Bajo estas formas nuevas en que ha tomado la psicología social. Y como bien lo va a plantear Ignacio Martín Baró en su texto, que además también es un texto muy bello, va a decir, no tenemos que echar a la basura lo que ya se ha venido construyendo. No tenemos por qué echar a la basura los estereotipos, las atribuciones, las representaciones, las actitudes, la percepción social, las teorías sobre la influencia social, sobre la obediencia, porque es que esto viene con nosotros. Es cómo lo usamos. ¿Sí? Ese es el gran aporte de Ignacio Martín Baró, ¿sí? No echemos a la basura lo que viene construyéndose desde las psicologías positivistas o las psicologías sociales psicológicas, las psicologías sociales sociológicas, sino cómo eso se vuelve un acervo para entender el mundo posmoderno que es un poco caótico, ¿sí? Si uno prende las noticias todos los días, uno dice, oh, Dios mío, ¿en qué mundo estamos? ¿Sí? ¡Qué locura! Todo parecen noticias muy extrañas, ¿sí? Entonces, esta psicología social posmoderna no tiene por qué reñir con formas de comprensión antiguas, pero sí hay que actualizarlas, sí hay que contextualizarlas de maneras importantes, ¿sí? Porque nos permiten dar luces, pero se quedan cortas, ¿cierto? En la siguiente fase ustedes se van a dar cuenta que algunas de estas cosas nos permiten entender, pero a veces se pueden quedar cortas, ¿sí? Entonces, las características ya para terminar de esta psicología social posmoderna, pues tiene que ver con que va a interpelar mucho las teorías construidas, ¿cierto? Va a decir, no las tenemos que echar a la basura, pero no son la verdad revelada, ¿sí? Esto no es palabra de Dios. Hay que contextualizarlas, hay que seguirlas mejorando, seguirlas contextualizando, ubicando y nos permite leer este fenómeno, pero quizás no otros, ¿sí? Y cada vez más va a buscar teorías críticas, teorías que lleven más o que sean más emancipatorias que opresivas, ¿sí? Entonces aquí hay un claro ejemplo que Ignacio Martín Baró va a poner dentro del texto y es lo que ha pasado, por ejemplo, con la condición de la homosexualidad para la psicología. Si nos vamos al DSM-3, años 70, 80, la homosexualidad era una psicopatología, como la esquizofrenia, ¿sí? Y las personas con una orientación sexual diversa y aún más con una identidad de género diversa eran encerradas en un psiquiátrico, probablemente ubicadas en camas de crisis, con electrochoques, con medicamento, ¿sí? Eh, Cuando en efecto reconocemos y hacemos un examen mental, lo que vamos a reconocer es que es una persona que está ubicada en tiempo, lugar, persona, que tiene su pensamiento, una coherencia y un tiempo prudente, que puede tener una atención, que puede tener una memoria, por lo tanto psicopatología no es. Por eso en el DSM-4 sale como psicopatología, ¿sí? Entonces, un poco el llamado de esta psicología social postmoderna es, ¿nos quedamos solamente ubicando la teoría y decir que esto es una verdad revelada? ¿O ponemos en duda también las teorías y empezamos a ubicar con criticidad cómo las vamos a usar y cómo los mismos fenómenos nos empiezan a hablar? ¿Sí? Por lo tanto, aquí empieza a existir un compromiso sociopolítico importante de las ciencias, ¿sí? Lo que las ciencias dicen, lo que las ciencias hacen,
lo que las ciencias proponen. Por eso ustedes ven también un curso que se llama Políticas Públicas y Desarrollo Humano. ¿Cómo nos implicamos en esas políticas? ¿Sí? Cómo los psicólogos vamos a tener una voz, por ejemplo, hoy estaba viendo noticias, ¿sí? Y tenemos un asesino serial que no es juzgado de una manera importante, ¿sí? Porque no tenemos unas leyes que nos ubiquen qué implica psíquicamente, qué implica en la relación con el otro, en el tejido social con el otro, la psicopatía, por ejemplo, ¿sí? Y más aún una psicopatía que lleva a un hacer daño de manera serial, ¿sí? No es lo mismo matar a un sujeto, ¿sí? No es lo mismo estar en una banda criminal y tener una conducta repetitiva de matanza a tener una psicopatía. ¿Cómo los psicólogos entonces nos implicamos en los debates sociopolíticos? Eso solo para una discusión, ¿sí? Y nos podemos quedar pensando muchas cosas, ¿sí? Otro elemento que va a tener muy claro la psicología social posmoderna o la psicología social crítica es su necesidad de interdisciplinariedad. La psicología conoce algunos elementos, pero no puede dejar de reconocer lo que la antropología dice, lo que la sociología dice, lo que el trabajo social dice, lo que la ciencia política dice. Hoy, por ejemplo, que nos pensamos por ejemplo, con el CISPI, que es el sistema integral, el sistema intercultural de salud propio de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿cómo vamos entonces a pensar la salud mental de los pueblos indígenas sin elementos antropológicos cuando los antropólogos nos dicen, ojo, psicólogos? Los indígenas no hablan de salud mental, hablan de armonías espirituales. ¿Comprendemos esa categoría espiritual? Entonces, ¿cómo empezamos entonces a dialogar con estas otras disciplinas? Otro elemento de la psicología social posmoderna va a ser entonces también el reconocimiento de esas realidades propias, de esos fenómenos, mirarlos a la cara, ¿sí? Tenemos un bagaje teórico, pero las teorías a veces se quedan cortas y tenemos entonces es que irnos al fenómeno, ¿sí? A verlo a la cara, a poder estudiarlo desde ellos mismos sin patologizarlo, ¿sí? Eh, Ignacio Martín Baró es de los que primero va a hablar sobre la necesidad de un modelo de salud mental biopsicosocial y nos va a decir, no podemos seguir pensando que lo que sufre un campesino, campesina en una guerra, ¿sí? Es paranoia y entonces hay que medicarlo. Su reacción de estar atento a todo, de estar atento a los sonidos fuertes, es una reacción normal dentro de un contexto anormal. ¿Sí? Eso nos va a decir Ignacio Martín Baró. Es el de los primeros que va a hablar por allá en los años 70 de la necesidad de un modelo biopsicosocial de salud mental. ¿Sí? Lejos, lejano de esta categoría biomédica de la salud mental únicamente como neurotransmisores. Y por último, la psicología social posmoderna o crítica va a hacer un llamado a la necesidad de ubicar procesos de transformación social. Es decir, que la acción del psicólogo no se quede solamente en la comprensión, sino que vaya al acompañamiento de las comunidades, la intervención social para tratar de transformar, mediar, matizar, paliar el sufrimiento que generan los fenómenos sociales. Entonces, digamos que este es como un recorrido súper rápido por las tres lecturas para que ustedes vayan teniendo algunos elementos, que vayan también ubicando dentro de ese debate que deben hacer, eh, que, pues, que va a ser muy importante. Me voy a permitir entonces ubicar con claridad cuáles son digamos, cómo se va a realizar estas actividades de la fase 2 y son como tres momentos. Un momento individual en el que cada estudiante debe hacer las lecturas, hacer los mapas conceptuales y cuando ya los tenga listos, hacer un video, puede ser aquí en esta plataforma de Teams, un video donde presente los mapas conceptuales, ¿cierto? Comparta pantalla y se puedan ver los mapas conceptuales y
nos va a ir explicando con su cámara y su voz, ¿cierto? En qué consisten esos mapas. Ese video no puede durar más de 10 minutos, ¿sí? Debe ser muy claro, muy sucinto, con unas ideas principales y secundarias muy claras. Cuando eso ya esté listo, ¿cierto? Nos vamos al foro de los equipos, ¿sí? Compartimos quizás nuestros videos y vamos a programar un encuentro, ¿sí? Para todas las personas que están dentro de ese grupo. Y ese encuentro va a ser también en una plataforma de Teams donde van a filmar, donde van a grabar, ¿sí? Y van a hacer un conversatorio con base en lo que han leído, ¿cierto? Donde respondan a esta pregunta. Desde mi rol como futuro psicólogo social, ¿cómo puedo aplicar las ideas, los principios y conceptos trabajados en esas tres lecturas a las realidades sociales que tiene mi comunidad? ¿Cierto? Las comunidades actuales tienen muchos fenómenos sociales que les atañen, ¿sí? Entonces, en ese conversatorio, todas las personas deben hablar y deben dar su aporte para responder esa pregunta. Cuando ya eso esté listo, entonces lo que van a hacer es que van a subir sus videos a YouTube, tanto los individuales de los mapas como el del conversatorio. Van a pegar el link en el Word, ¿cierto? Tanto los links de las videos de cada una de las integrantes como el link del video del conversatorio, y una persona elegida lo sube al entorno de evaluación y listo, terminamos. Entonces, eso es como lo que vamos a hacer en la fase 2. No sé si ustedes tendrán alguna pregunta en este momento. Hola, profe, sí, yo sí. Discúlpame la pregunta, de pronto no entendí bien. Cada uno hace su videíto, el primer video, ¿verdad? Sí, Y señor. el último es entre todos. Sí, Al subirse a YouTube, ¿se une el primer video de los tres? no necesariamente. O cada quien lo sube en su cuenta Sí, y compartimos el link de cada uno con su nombre en el trabajo, ¿sí? sí, sí. Esa segunda opción. Cada uno lo sube a su cuenta de YouTube y al final la persona que integra, ¿cierto? Coloca el link y dice, este link es el de Ileana Catalina, ¿sí? Ok, Este link es el de Valentina Martínez, este link es el de Erika Suárez. Y al final pone link del conversatorio, que es el grupal. ok, profe, muchas gracias. Listo, Ileana. Astrid tiene alzada la mano. Ay, no te estamos. Si estás hablando, Astrid, yo no te escucho. No nos escucho. No se escucha, Astrid. Ah, bueno, aquí Erika hace una pregunta. No sé si Astrid nos puede escribir de pronto su preguntita mientras vamos respondiendo la pregunta que hace Erika. Erika hace una pregunta que no está explicitada en la guía, que dice, ¿el video del conversatorio tiene algún tiempo establecido? Yo creería que no más de 10 a 15 minutos, ¿sí? Que cuando ustedes lleguen al conversatorio, lleguen con, digamos, con mucha claridad de la respuesta que quieren dar, ¿sí? Y de pronto, si quieren amenizar con algunas preguntas, pero que no dure más de 10 a 15 minutos. Listo, Erika. Por acá Astrid nos está escribiendo. No sé si alguien más quisiera. Ah, ok. ¿Qué significa la psicología social, sociológica? Ujú. Listo, muy bien. Antes de pasar entonces a responderte, Lucero tiene la manito levantada, Lucero. Hola, profe, buenas noches. Hola, Lucero. Profe, entonces en el segundo video que hay que hacer del conversatorio, entonces, según, digamos, de lo que yo leí de las lecturas, tengo que plasmarlo en la realidad. Por ejemplo, yo soy de Argelia, Cauca, profe, ¿no? O de Sí. Argelia, Ciudad. Ujú.
un municipio muy golpeado por el conflicto armado. Entonces, o sea, con lo que yo lea de la lectura lo relaciono con eso, profe, con la realidad. Sí, señora. ¿Qué ideas, qué conceptos aplicarías tú como psicóloga social a esas realidades que se viven en Argelia, Cauca, por ejemplo? ¿Sí? ¿En qué cosas te quedas pensando tú? ¿Sí? Como una persona que vive allá y que esos fenómenos la afectan, pero que también debe pararse como profesional a mirar esos fenómenos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablábamos de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los estereotipos o con las teorías de la obediencia, por ejemplo, o lo que tiene que ver con la interdisciplinariedad, ¿sí? O lo que tiene que ver con ese llamado a la transformación social o ese llamado también a reconocer cómo las teorías se tienen también que aterrizar a los contextos y a esas realidades sociales. Entonces, sí, la respuesta, querida Lucero, sí, es cómo tú aplicarías esos conceptos en tus realidades cercanas. Ah, bueno, profe, entonces sería eso, pero también de las lecturas, profe. Sí, sí, tienes que ubicar también de esas lecturas qué cosas te llamaron la atención y las relacionas con eso que vives tú en tu Argelia. realidad. Ujú. Bueno, profe, muchísimas gracias, muy amable, profe. Listo, Lucero, cualquier cosa me escribes. Estamos conversando tú y yo por Teams, cualquier cosita. ¿Cómo es su Y- nombre, profe? Es que, María Catalina Echeverry. María. Ah, bueno, yo sabía que le escribí, profe, pero Sí, María sí, Catalina Echeverry. sí. Mi usuario es maría.echeverry. Profe, Nosotros yo nos sabía que les... conocemos desde antropología. ¡Ay, sí, pero usted es mi profe! Sí, en efecto. A los años la vengo así también. No, Lucero, imagínate. Todo lo que hemos hablado. No. Por eso, ay, muchísimas gracias, divertido. Justo, profe, entonces, no, Listo. no. Yo sí hablaba con usted, pero no, pues no sabía, o sea, no la había mirado así, Ya como ahorita. ya nos miramos. Ajá. Listo, Bueno, gracias, Lucero. profe, muy amable, me dio un gusto conocerla, profe, distinguirla. Igualmente, Lucero. Bueno, para responderle a Astrid, ¿qué es la psicología social sociológica? Es aquella que, como les explicaba yo creo que con con el muñequito es mucho más fácil, ¿sí? La psicología social psicológica se queda pensando que lo social está dentro del cerebro, ¿sí? Se produce dentro del cerebro. Y la psicología social psicológica lo que nos dice, pues para que ese cerebro pueda pensar lo que piensa, tiene que haber un otro que está en la sociedad que nos diga cuáles son esos elementos con los cuales vamos a comprender el mundo, ¿sí? Son aquellas personas que nos empiezan a, por ejemplo, a poner ideas en nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, todo lo que nos digan sobre las personas afro, las personas indígenas, las personas LGTB, lo que nos digan otros, con esos simbolismos, ¿cierto? Por eso la educación es supremamente importante, porque la educación lo que intenta un poco es darnos unas ideas, pero también que aprendamos a pensar críticamente sobre esas ideas, ¿sí? Entonces, lo sociológico, la psicología social sociológica nos dice no ocurre todo dentro del cerebro. Para que ese cerebro piense, se active, pues lo social, la sociedad le está dando material con el cual pensar, con el cual hacer ideas, estereotipos, actitudes, ¿sí? No sé, Street, si te queda un poco más claro. Listo, Astrid. Bueno, no sé si hayan más preguntas frente al trabajo, no sé si las profes quieran hacer alguna claridad, salvedad.
Bueno, So, profe, pues de mi parte, considero que toda la información que has compartido en la web de hoy, pues ha sido clara, concisa. No, de pronto pues que estamos muy atentas a resolver cualquier duda, inquietud a través de los foros, a través de Teams, mensajería interna, por favor, pues resolver cualquier duda mínima que ustedes consideren que es importante, porque pues a veces no se resuelven algunas dudas a tiempo y esto pues sencillamente no les permite avanzar de manera óptima en cada uno de sus procesos. Entonces no duden en contactarnos, siempre estaremos en total disposición para orientarlos, apoyarlos y pues resolver todas las dudas que en el proceso pues cada uno de ustedes pueda ir presentando. listo, profesor Pablo. Por aquí, Daniela Borges te pide si puedes dejar tu Teams, tu usuario de Teams, aquí en el chat para que todas lo puedan tener. Claro que sí, ya se los comparto. Listo. Bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí. Que tengan unos festivos maravillosos. Quienes tienen una confesión católica, cristiana, que puedan tener unos días importantes en sus procesos espirituales y de congregación. Quienes no, pues que también usen estos días para reflexionar de otras cosas y ojalá todos también podamos descansar. Muchas gracias, profe Paula, muchas gracias, profe Marta, por acompañar este espacio y todos los espacios, de verdad que sí. Que les Gracias, vaya muy profes. bien. Dios A las ti, bendiga. Muchas gracias gracias. por el Feliz espacio. noche. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Bueno, feliz descanso, un abrazo.